Buenas tardes. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Segunda Decisión, Civil, Familia, Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, los 15 días del mes de marzo de la transitante anualidad, se da inicio a la audiencia pública de alegatos y fallo con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia adiada 31 de julio del 2012 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Manuel Alcides Martínez Fariño contra el Departamento de Córdoba, radicado bajo el número 23-001-3105, 002-2012-00016-01, folio 403. Se les recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia, ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas por los magistrados, permanecer en los lugares asignados, salvo que los colegiados autoricen lo contrario, no murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales, utilizar posturas acordes con la solemnidad de la audiencia, no fumar, comer, dormir, leer ni botar basuras en sitios inadecuados, no protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala, no hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside esta audiencia pública el honorable magistrado Jorge Maya Cardona, quien proferirá la decisión adoptada por la Sala Segunda Decisión, integrada por los conjueces Carmelo Esquivia Guzmán y Jairo Díaz Sierra. Procedemos inicialmente a verificar la asistencia de las partes. Como vemos que solo se encuentra presente el señor apoderado demandante, nos dice por favor su nombre, cédula, lugar de residencia. Francisco Meléndez, apoderado de la parte demandante, tarjeta provisional número 73240, cédula de ciudadanía número 786933150 de Montería. Dirección, carrera 9, número 3628 de esta ciudad. Gracias, doctor. Por favor, entonces, puede continuar con su alegato de conclusión. Gracias, doctor. Honorable magistrado, señores conjueces, como quiera que estamos aquí ante la consulta, se está revisando el proceso, comenzando que tanto en la solicitud para agotamiento de la vía gubernativa como en los hechos y pretensiones de la demanda se fundamentaron en que la base salarial que determinó el monto de la mesada pensional de mi cliente sufrió una mengua en el poder adquisitivo. Por lo tanto, desde el momento de retiro hasta el momento en que se reconoció la pensión, debe actualizarse su valor. Tanto es así que la Sala de Casación Laboral, desde vieja data, había reconocido la indexación de la primera mesada pensional sobre las pensiones extralegales y las restringidas hasta el año 1999. A partir de esa fecha cambió su postura, no reconociendo tal precepto, pero si no estoy mal, por sentencia del 20 de abril del 2007, por sentencia mayoritaria, aceptó la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció la indexación de la primera mesada pensional para toda clase de pensiones. Esto es lo que conlleva a que se confirme la sentencia, también estableciendo que como quiera que mi cliente es un trabajador oficial, de acuerdo tanto a la prueba documental como a la testimonial que establecieron que el cargo que él desempeñaba era chofer de Volvo, lo cual lo acreditaba que estaba dentro de la categoría de trabajador oficial. Por ello, señor magistrado, solicito que se confirme la sentencia. Gracias. Escuchado el alegato, la sala tomará un receso de 10 minutos con el fin de considerarlo y procederemos entonces a dictar la sentencia. Continuamos entonces con la audiencia y escuchado los alegatos del señor apoderado del demandante,
procedemos con el fallo así. El señor Manuel Martínez Fariño solicita que se declare que su actividad desempeñada como chofer de volqueta de la sección técnica de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Córdoba corresponde a la de un trabajador oficial y por lo tanto pide que se condene al ente accionado a que se le reconozca y le pague la indexación de su primera mesada pensional. Por ende, que se dé el reajuste de su pensión desde que le fue reconocido el derecho hasta la fecha y con los incrementos y ajustes de ley. Asimismo solicita se ordene al departamento el pago de las diferencias dejadas de cancelar de acuerdo con el reajuste de su mesada pensional, los intereses moratorios y las costas del proceso. Refiere que laboró para el departamento de Córdoba en el cargo de chofer de volqueta de la División Técnica de la Secretaría de Obras Públicas hasta el 31 de diciembre del año 1991. Que se le reconoció pensión de jubilación mediante resolución número 00344 del 19 de octubre de 1998 con retroactividad al 1 de abril de 1996. Que al momento del reconocimiento de su pensión, los factores salariales devengados en el último año de servicio habían sufrido una mengua en su valor adquisitivo, por lo que debe indexarse su primera mesada pensional. Por último, manifiesta haber solicitado al departamento, mediante un derecho de petición, que le reconociera la indexación de su primera mesada pensional, pero la misma le fue negada en resolución 00728 del 4 de octubre de 2011. El departamento de Córdoba, al contestar la demanda, aun cuando acepta como ciertos todos los hechos, se opone a la prosperidad de las pretensiones con el argumento de que la primera mesada fue ajustada al salario mínimo y por lo tanto no procedía a indexarla, no propuso tampoco excepciones. La primera instancia finalizó en sentencia de julio 31 de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, en la cual condenó al departamento de Córdoba a pagar al demandante pensión de jubilación en cuantía de 185.739 pesos a partir del 1 de abril de 1996 y a pagar las diferencias pensionales surgidas de las mesadas pagadas y las obtenidas en la reliquidación efectuada en la sentencia, esto a partir del 1 de abril de 1996. También condenó en costas a la parte demandada. La jueza de primera instancia, luego de definir el concepto de indexación de la primera mesada pensional y citar algunos apartes jurisprudenciales tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, procedió a determinar si el accionante tenía o no derecho al reajuste de su mesada, encontrando que la misma resultaba procedente, a pesar de que el departamento en la resolución 718 de 2011 le hubiera tenido en cuenta al actor todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. La juez igualmente negó la condena por intereses moratorios solicitada en consideración a que la misma solo es procedente cuando la pensión se reconoce en la aplicación integral de la Ley 100 de 1993 o cuando se reconoce en la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, y como quiera que el señor Martínez se pensionó por Ley 33 de 1985, no resultaba procedente la concesión de estos intereses. Ordenada la consulta admitida en segunda instancia, agotado el trámite de la misma y escuchados los alegatos de la apoderada de la parte demandante, es procedente resolver con base en las siguientes consideraciones. Conforme al artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, con el grado jurisdiccional de consulta, se pretende en este caso salvaguardar el patrimonio público. Por tanto, resultan consultables las sentencias adversas total o parcialmente tanto a la nación como al departamento o el municipio
o las entidades descentralizadas de las que sea garante. El presente conflicto de seguridad social en el presente conflicto el accionante pretende que se le aplique la figura de la corrección monetaria al salario base de liquidación de la primera mesada por haber cumplido el requisito de tiempo de servicios con anterioridad a haber alcanzado la edad requerida para consolidar el derecho. La figura de la indexación ha sido definida como actualizar el valor de los bienes y deudas intentando corregir la depreciación de la moneda por medio de índices o puntos de referencia que reflejan la devaluación. En este caso no se está debatiendo la calidad de trabajador oficial del demandante y para los fines de esta consulta también resulta inocuo realizar cualquier estudio al respecto, toda vez que el eje central de la controversia gira en torno a la obligación de indexarle el monto de la primera mesada pensional por haber dejado de prestar los servicios el 31 de diciembre de 1992 y haber sido pensionado en el año 98 con efectos a partir del 1 de abril del 96, fecha en que cumplió la edad. Al respecto, precisa la sala que el demandante sí tiene derecho a que se actualice su mesada, toda vez que su pensión se causó con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, que instituyó como derecho supralegal el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones menguadas, en muchos casos por fenómenos económicos tales como la inflación, la devaluación de la moneda. En este orden, resultaría contrario a los postulados constitucionales que el demandante, luego de esperar, en este caso 4 años y 4 meses para pensionarse, terminara con una pensión sin que se actualizara el ingreso base de su liquidación. Con respecto a la forma de actualización de la mesada, la Corte Suprema de Justicia ha modificado en varias oportunidades la fórmula matemática para actualizar la primera mesada. En la actualidad se utilizan parámetros fijados por esta corporación en sentencias de 13 de diciembre de 2007, expediente 30-602, la cual fue ratificada en sentencia del 29 de septiembre de 2009, expediente 36-900. Y consiste en tomar el valor monetario a actualizar, multiplicarlo por el índice de precios al consumidor y dividirlo por el índice de precios inicial. En el presente caso, el Departamento de Córdoba, mediante la resolución 728 de 2011, resolvió negarle al señor Martínez la solicitud de indexación de su mesada por considerar que en la resolución donde se le reconoció su pensión fueron tenidos en cuenta todos los factores salariales devengados en su último año de servicios, aumentándole la pensión en el equivalente a un salario mínimo legal mensual. La sala, luego de realizar los cálculos matemáticos de conformidad con la fórmula establecida por la Corte Suprema, la Sala de Casación Laboral, en las sentencias mencionadas, y teniendo en cuenta que el último salario devengado fue de 113.377, encuentra que la decisión proferida por la sentenciadora de primer grado se ajustó a derecho, procediendo, sin mayores argumentos, su confirmación. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia de fecha y origen anotados; segundo, sin costas en esta instancia; tercero, oportunamente regrese el expediente a su oficina de origen. Las partes quedan notificadas en estrado y, no siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada siendo las 3:30 de la tarde.
los magistrados Jorge Maya Cardona, Jairo Díaz Sierra, Carmelo Esquivia Guzmán.